Buenos días muchachos, entonces voy a empezar explicando el parcial. ¿Sí? ¿Listo? Entonces observemos el primer punto. Un estudiante argumenta que tiene máximo una implementación de la operación insertar máximo y retirar máximo de un montículo con complejidad de 1, es decir, con complejidad constante. Argumente porque esto no es cierto, ¿cierto? Y utiliza como base la argumentación de la estructura del montículo y la complejidad de las operaciones. Entonces, aquí lo primero que tienen que observar son dos cosas, ¿cierto? Con respecto a los montículos. Los montículos, ¿cierto? Van a cumplir dos propiedades. La primera es de orden y de forma, ¿cierto? La propiedad de orden, ¿qué dice? Que la raíz de un subárbol siempre es el mayor. Por ende, la raíz de todo el árbol es el mayor, ¿cierto? Y la propiedad de forma, ¿qué dice? Que a la izquierda, a la derecha de un nodo H no puede haber, perdón, a la izquierda, no está bien, a la izquierda, o sea, no puede haber un H-1, o sea, no puede existir esto, ¿sí? Entonces siempre va a tener esa forma. Por lo tanto, los montículos tienen garantizado que la altura es logaritmo de n, siempre está garantizado, ¿cierto? Porque son árboles balanceados. Ahora bien, nos preguntan por la operación insertar, ¿cierto? La operación insertar, muchachos, es muy costosa. Ya les voy a mostrar por qué. La operación insertar. ¿Qué requiere la operación insertar, muchachos? Primero, la operación insertar requiere colocarlo de último, ¿cierto? Colocarlo de último, ¿sí? ¿Que eso cuánto nos cuesta? ¿Nos cuesta? Los dn más lo que nos cuesta realizar Hippify desde el padre hasta la raíz. ¿Sí? ¿Por qué nos toca aplicar Hippify en insertar? Tiene que quedar arriba y todo se tiene que reajustar, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces como un k por logaritmo de n. Recuerden que Hippify cuesta eso. Entonces, en el peor de los casos, eso es en el logaritmo de n aproximadamente, ¿sí? Aproximadamente. Esto puede tomarse como un n medios, ¿sí? Que tienen que hacer la operación de Hippify de n medios nodos. Por eso la operación insertar, en el peor de los casos, cuesta n logaritmo de n. Sin embargo, algunos colocan logaritmo de n, pues lo pasé. Sí, está bien. Pero en realidad cuesta n logaritmo de n. Pueden revisar el material y ahí se dan cuenta, ¿sí? Ahora bien, muchachos, la operación obtener máximo. Esa sí cuesta de 1. ¿Por qué? Esta cuesta n log de n. Esta cuesta o de 1, porque pues es el primero y ya, ¿cierto? Esa sí cuesta de 1. Y la primera llave y ya sale, ¿cierto? Pero el de retirar también es como ¿qué toca hacer? Para retirar máximo, para retirar este toca colocar el último y ponerlo de primero, ¿cierto? Y volver a realizar Hippify, pero hacia abajo, ¿cierto? Entonces esto cuesta logaritmo de n. Esta depende, pero esta usualmente cuesta logaritmo de n. O sea, cualquiera de las dos está bien, ¿sí? O sea, depende, esto es en el worst case. ¿Listo? Entonces, muchachos, esa era la esta, ¿sí? El primer punto. ¿Preguntas sobre eso? Era conocer pues que un montículo es un árbol, las propiedades de un árbol logaritmo de n y pues saber lo que requiere hacer en el ordenamiento y las propiedades. Eso es todo lo que había que saber en ese punto. Bueno, muchachos, ¿usted qué haría? Un arreglo contiene n elementos, todos estos elementos son menores que n. Yo aclaré en el parcial que son positivos, ¿cierto? Y se desea encontrar los m más pequeños donde m es menor que n. Entonces, miremos las soluciones. Ordenar con quasar los elementos y tomar los primeros m. Esto en caso promedio cuesta n log de n, o bueno, algunos dijeron en el peor de los casos n cuadrado. Está bien, ¿sí? Esta de comparar uno por uno y tomar los m menores. No, n factorial. Sí, porque tienes que comparar el primero con todos, o sea, tienes n elementos. El primero lo comparas con n-1, el segundo con n-2, el tercero con
n menos 3, y así sucesivamente, por lo tanto es n factorial. 2 a la n es cuando tienen que hacer ordenaciones de conjuntos. Ahora, ¿existe una alternativa mejor? La respuesta es sí. ¿Qué algoritmo se llama? Counting sort. ¿Sí? Este punto, a la gente que por lo menos sacó bien las complejidades le valí gran parte. Era lo mínimo. Ya las personas que estaban perdidas, ya nada que hacer, eran 20 puntos botados a la basura. ¿Sí? Sí, eso es lineal, correcto. O de n. ¿Por qué se puede aplicar counting sort? Porque todos estos elementos son menores que n. Por lo tanto, se cumple que son O de n. Por lo tanto, podemos ordenar de forma con counting sort obteniendo un tiempo lineal. Este se respondía de esa manera. Bien, muchachos, vamos con el punto de programación dinámica, ¿cierto? Entonces, diga que encontrar el palíndromo más largo, ¿cierto? Encontrar el palíndromo más largo, ¿sí? De cualquier palabra que yo le ingrese. Castigué fuertemente a la gente que planteó solo soluciones basadas en este ejemplo, ¿sí? La idea es que sea de forma general y eso ya lo he hecho muchas veces, ¿sí? Ustedes ya deben estar en la capacidad de hacer eso. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Vamos a ver, usted tiene un conjunto de letras. Atsu 1, por favor, ajustan esa puerta. Atsu 2, Atsu 3, por favor, la ajustas, que está haciendo mucha bulla afuera. Atsu 4 hasta Atsu n. ¿Cuál es el objetivo? Encontrar una secuencia Atsu i, Atsu j, Atsu k, porque pueden ser discontinuos hasta, ¿cierto? Digamos Atsu t, tal forma que sea un palíndromo que sería igual al derecho y al revés. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo comparar esta cadena con su inversa, ¿cierto? Y encontrar la subsecuencia más larga. Entonces, este problema se nos vuelve una instancia ¿de quién? De LSS. ¿Sí lo ven? Se nos vuelve una instancia de LSS. ¿Por qué? ¿Qué hago yo en LSS? Buenos días. Hasta Atsu n y lo comparo ¿con quién? ¿Lo comparo con quién? Con ella misma pero invertida. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque es un palíndromo, se lee igual de un lado o igual del otro. Entonces, ¿qué se hace? Se invierte la cadena y se aplica el LSS sencillamente, ¿sí? Entonces, muchachos, comparamos Atsu n con Atsu 1 y aquí salen las dos condiciones, ¿sí? ¿Cuáles son las dos posibles condiciones? Si son iguales, ¿qué hago? Si son iguales, ¿qué hago? LSS, ¿cierto? De Atsu 1 hasta Atsu n menos 1, Atsu n hasta Atsu 2 y le sumo Atsu 1, pues Atsu 1 es igual a Atsu n. Y en el otro caso, pues lo bifurco en 2. La estructura de memorización y todo eso lo vimos en clase. De esa forma se soluciona este problema de programación dinámica. La estrategia de Iven será la misma estrategia del LSS, ¿sí? La decisión de comparar el primero contra el último, ¿sí? Y básicamente es eso. Entonces, este es el segundo punto. Ahora, solución ingenua. Solución ingenua, usted tiene un conjunto de letras que tienen un orden específico. Es un conjunto de letras. ¿Usted qué tiene que hacer? Formar los subconjuntos de tal forma, verificar cuáles son palíndromos y verificar cuál es el más largo. Por lo tanto, la complejidad de la solución ingenua es 2 a la n, porque es el tamaño del subconjunto, ¿sí? Hubo aquí gente que colocó cosas rarísimas, ahí sí ya está como complicado. ¿Listo? ¿Preguntas sobre este punto de programación dinámica? Es la misma es una instancia del LSS, ¿sí? Hay que encontrar una secuencia como más larga, pero entre la cadena y ella misma, al revés, es todo. El último punto, ¿cierto? El último punto, muchachos, la solución dinámica de este problema, perdón, la solución de este problema es ordenarlos ¿de qué? O sea, sería 10, 30 y 60. Esto da 150 el costo, si no me recuerdo, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Hubo gente que se equivocó acá. ¿Sí? Me dicen, no, profe, yo los inserto de menor a mayor. Y están equivocados. Es de mayor a menor. Porque el primero que se inserta es el último. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿cuál es la complejidad de este problema? ¿Cuánto piensan que es? ¿Ah? Sí, la ingenua. No es 2 a la n, no. N factorial, ¿por qué? Porque son todas las posibles ordenaciones. ¿De cuántas formas puedo ordenar 10, 30 y 60? Y se van a dar cuenta que les va a dar 6, que es 3 factorial. ¿Sí? Son ordenaciones. Cuando, muchachos, miren aquí la diferencia entre esta y esta. Aquí, el orden, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el respecto al orden aquí en el conteo? No importa, ¿cierto? Realmente uno toma unos elementos que cumplan que estén en el mismo orden en la cadena, pero en la complejidad no importa el orden. Por lo tanto, esto es como una combinatoria. Por lo tanto, es menor la complejidad y en este caso es 2 a la n. Y en este caso, la complejidad es O de n factorial, la complejidad de la solución ingenua de este caso. Bien, ¿por qué se puede ir el problema como un planteo de evidencia? Mucha gente no, aplico inserción SOR, que yo no sé, o sea, aplico MERSOR, yo me comí eso, pero realmente no es así, ¿sí? ¿Qué hago yo, muchachos? Miren este problema, vamos a hacerlo con n archivos, ATSU1 hasta ATSU-n. Entonces, muchachos, ¿yo qué decisión debo tomar de primero? ¿A quién voy a colocar? De primero, o sea, el que va a quedar al final. ¿Cuántas posibles decisiones tengo? No, no es que sea n factorial, sino que vamos a plantear el divide en serás. El divide en serás en este caso, ¿qué es? ¿Qué decisión yo puedo tomar? ¿El primer archivo que voy? ¿Sí me siguen? El primer archivo que voy a meter, ¿cuántas opciones tengo? Tengo ATSU1, ATSU2, buenos días, ATSU3 hasta ATSU-n, ¿sí? La primera decisión que yo voy a tomar en el enfoque de divide en serás, cojo el primero. Entonces, ¿cuántas opciones tengo para coger? N, ¿cierto? Ahora bien, ya metí el primero. ¿Cuántas decisiones puedo tomar acá? N-1 para cada uno. ¿Y el árbol tiene altura? ¿Qué altura tiene el árbol? No, N. Y tiene N factorial nodos, de hecho. ¿Sí? Pero, por eso es la complejidad de la solución ingenua, de hecho. ¿Sí? Por eso, muchachos, aquí programación dinámica sale costosísimo, ¿sí? Porque realmente tienen que muy pocos problemas solapados, demasiado poquitos. Entonces, muchachos, ese es el enfoque de serás. No, que yo aplico MERSOR, pero es que esto no es un problema de ordenamiento. Sin embargo, me lo comí, lo acepté, ¿sí? Pero el enfoque de serás es coger un elemento y bueno, ¿a quién meto de primero? Luego, ¿ahora qué problema tengo? Cuando ya metí un elemento. Entonces, muchachos, observen. Tengo en el enfoque de serás, ¿cierto? Tengo n elementos de primero, ¿cierto? ¿Sí me siguen? N elementos de primero. Pues que tenemos los archivos desde ATSU1 hasta ¿dónde? Hasta ATSU-n, ¿cierto? Esa es la primera, esa es la instancia general. Llamémoslo, al problema llamémoslo, yo qué sé, lectura. Vamos a ponerle lect. Entonces, ¿cuántos elementos tengo? N, ¿cierto? ¿Y qué elementos tengo? Desde ATSU1 hasta ATSU-n, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la primera decisión que yo tomo? Insertar un elemento. ¿Cuántas posibles decisiones puedo tomar? N decisiones, ¿sí? Porque puedo decir, tomo, ¿cuántos elementos me quedan ahora? N menos 1, ¿y qué elemento me quedarían si meto el primero desde ATSU2 hasta ATSU-n? ¿Sí? Eso puedo tomar n decisiones aquí. ¿Y se le suma qué? El que acaba de sacar, ¿cierto? Mansur, en ese caso. ¿Sí? Porque es el último archivo, suponiendo que el problema es ese. ¿Sí? Ahora bien, cuando vamos, a medida que vamos transitando, vamos sumando los costos relativos. ¿Sí? Entonces, muchachos, de esa manera se divide el problema. De n a n menos 1. Buenos días. ¿Por qué, muchachos? No, que profe, aplico una estrategia de ordenamiento. Eso es mal, eso está mal hecho, porque este problema sí se acomoda para que lo ordenes.
pero no todos los problemas de este tipo se acomodan para que los ordene, ¿sí? O sea, aquí cuadró para que ordenara, pero la estrategia de divide en serás no es de ordenamiento, no puede serlo, ¿sí? Entonces, muchachos, yo opino que este parcial prácticamente se los puse en bandeja de plata. De la otra semana, en consecuencia, el opcional pues les va a tocar sentarse a pensarlo un rato, ¿sí? Entonces de una vez hago la advertencia para que estudien, ¿sí? Porque muchachos, el parcial considero que pregunté pues como lo mínimo que se necesita para este curso. Y hay personas que tienen problemas en divide en serás. Si tienen todavía problemas en divide en serás, lo mejor es que el próximo semestre hay 2 profesores para este curso. Profesor Velasco, pues que tiene toda la experiencia de la vida con esto, y el nuevo profesor nombrado, pues que tendrá la ventaja de tener horario de consulta, ¿sí? Entonces, es como eso, ¿sí? Muchachos, si ustedes no aprendieron divide en serás a estas alturas del partido, por mí no tienen nada de ayudas para pasar, nada, porque es lo mínimo para este curso, ¿sí? Si no, lo mejor es que se tome otros 6 meses con esto. No es para hacerles el mal, sino para que aprendan. Entonces, ¿vale, muchachos? Y también hay personas que tienen problemas con el cálculo de complejidad, cosa que pues ya debería estar solved, ¿sí? Ya directamente solucionado. Bueno, muchachos, entonces aquí he hecho la exposición del parcial, yo subo este video. Entonces no sé si tienen algunas dudas. Con los que alcanzaron a escuchar todo el cuento, ¿dudas? Con respecto a lo que tocaba hacer en el parcial. Pues muchachos, o sea, no es por ofender a nadie, pero el parcial en serio yo lo puse muy trabajable para ustedes, ¿sí? Con el último era pillar que era ordenarlo y ya. Con eso sacaban la mayor parte del punto, así no se pillaran el divide en serás. Así no se lo pillaran, ¿sí? Entonces, y en el punto, muchachos, pues hay que sacar una secuencia más larga de algo. Y pues el primer problema que estudiamos de programación dinámica, ¿cuál fue? El SS, ¿sí? O sea, es la secuencia más larga de la cadena con ella misma, pero al revés. O sea, yo les puse el SS, pero un poco oculto, ¿sí? O sea, les pregunté el problema que les expliqué. En el opcional sí voy a colocar un problema que no haya explicado, ¿sí? Entonces, y de ordenamiento ya les pediré que diseñen, ¿sí? Que diseñen un algoritmo o analicen un algoritmo que yo les presente. No va a ser tan como en este. Entonces, para que se alisten, muchachos. ¿Listo? No estoy tratando de desalentar a nadie, pero sepan pues lo que va a pasar el próximo miércoles con eso, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿tienen preguntas? ¿Ninguna? Perfecto.